Es bien sabido que María Félix poseía una personalidad fuerte, decidida y sin filtros, lo que generó tensiones dentro del medio artístico. En esta ocasión, recordamos a algunas de las figuras con las que tuvo los roces más notorios. Katy Jurado siempre fue una mujer de carácter firme, de esas que jamás permitían que alguien la humillara o la hiciera sentir menos. Directa y sin filtros, no dudaba en decir lo que pensaba cuando sentía que algo no era correcto, sin importar a quién tuviera enfrente. Curiosamente, a pesar de tener personalidades tan fuertes, Katy Jurado y María Félix lograron en un principio llevar una relación cordial. Su trato amistoso surgió cuando la doña invitó a cenar a Katy y a su entonces esposo, el actor estadounidense Ernest Borgnine, en su casa. No se trataba de una amistad íntima, pero sí de una convivencia respetuosa y amable. Sin embargo, aquella cordialidad se quebró por completo durante el rodaje de la película, La bandida. Durante las grabaciones, Katy sufrió un accidente que le provocó una fractura en una pierna. Este hecho obligó al equipo de producción a realizar un gran esfuerzo para cuidar sus movimientos y evitar que su lesión se notara en pantalla. Además, sus traslados hasta las locaciones eran complicados, por lo que inevitablemente llegaba tarde a algunos llamados. Toda esta atención especial hacia Katy, sumada a los ajustes técnicos que se hacían para acomodarla en las escenas, comenzaron a incomodar a María Félix, quien siempre había disfrutado ser el centro absoluto de todas las miradas. Fue entonces que, en medio del rodaje y frente a grandes figuras como Pedro Armendáriz, Ignacio López Tarso, Lola Beltrán, Emilio Fernández y Andrés Soler, María Félix lanzó un comentario que evidenciaba su molestia. Pidió que las cámaras solo la enfocaran a ella, argumentando que ella era la verdadera estrella de la película. La respuesta de Katy Jurado no se hizo esperar. Con toda la serenidad y filo que la caracterizaba, le contestó frente a todos: «Señora, tan estrella es usted como lo somos todos los que estamos aquí. Yo diría que, más que estrella, usted parece una vedette». Aquel comentario cayó como una bomba. No solo ofendió profundamente a María Félix, sino que provocó que varios de sus compañeros actores, fieles a la doña, tomaran partido en su contra. Algunos incluso dejaron de dirigirle la palabra a Katy, dejando claro de qué lado estaban. Tras aquel enfrentamiento, la relación entre Katy Jurado y María Félix quedó rota para siempre. Nunca más volvieron a dirigirse la palabra, y lo que alguna vez fue cordialidad, se transformó en una enemistad silenciosa, pero irreconciliable. María Félix jamás perdonó a Mario Moreno Cantinflas, y no fue por un simple desacuerdo pasajero, sino por una enemistad profunda que se tejió alrededor de Jorge Negrete. El legendario charro mexicano no solo fue el esposo de María Félix, sino también un férreo rival de Cantinflas dentro de la Asociación Nacional de Actores, organización de la que ambos eran miembros fundadores. Las diferencias ideológicas, los choques de poder y las posturas encontradas en torno al gremio generaron un resentimiento mutuo que fue creciendo con el paso de los años. María Félix, siempre leal a su marido, jamás ocultó su desagrado hacia Mario Moreno. Incluso llegó a insinuar que el deterioro en la salud de Jorge, quien padecía cirrosis, se agravó por el estrés que le provocaron las constantes disputas con Cantinflas en la ANDA. Para ella, el conflicto sindical no fue solo una cuestión política, sino un factor determinante en la vida y muerte de su esposo. Cuando Negrete falleció en 1953, el país entero lloró la pérdida. A pesar del distanciamiento y las tensiones, Cantinflas asistió al homenaje póstumo. Fue en ese momento que ocurrió una escena tensa y reveladora. Durante el traslado del cuerpo de Jorge, Mario Moreno subió al mismo vehículo que llevaba sus restos, y donde también iba la madre de Jorge. María, visiblemente incómoda y dolida, le pidió que descendiera por respeto. Cantinflas no se bajó, pero accedió a cambiarse de lugar, una acción que, lejos de aplacar las cosas, terminó por sellar el distanciamiento con la actriz.
Años después, en una entrevista, María Félix no titubeó al señalar a Cantinflas como uno de los principales adversarios de Jorge Negrete en la vida profesional, asegurando que fue corresponsable del desgaste emocional y físico que precipitó su muerte. La rivalidad entre María Félix y Columba Domínguez fue una de las más intensas del cine de oro mexicano, marcada por diferencias de carácter, celos profesionales y enfrentamientos durante la filmación de la película Maclovia, en 1948, dirigida por Emilio Fernández. Durante el rodaje, María Félix, conocida por su fuerte personalidad y deseo de protagonismo, habría mostrado actitudes despectivas hacia Columba Domínguez, quien era la esposa del director. Columba relató en entrevistas que María la acusaba falsamente de ensuciar sus abrigos con maquillaje, para hacerla quedar mal frente a su esposo y el resto de la producción. Según relató Columba, María Félix no toleraba compartir el protagonismo ni que la atención recayera en alguien más que no fuera ella. Esta tensión constante entre ambas no tardó en escalar. Todo explotó durante la filmación de una escena en la que debían interpretar un altercado. Lo que estaba planeado como una simple actuación se transformó en un enfrentamiento real. Ambas actrices, incapaces de ocultar su mutua antipatía, aprovecharon el momento para desahogar su incomodidad. Se sujetaron con fuerza de los brazos, mucho más allá de lo que el guión exigía. Fue un momento cargado de verdadera hostilidad que dejó ver claramente que la rivalidad entre ellas no era ficción, sino una realidad latente en cada toma. Columba describió a María como una persona maleducada y afirmó que su relación profesional fue tensa debido a las constantes faltas de respeto. A pesar de estos conflictos, Maclovia fue un éxito, y Columba recibió el premio Ariel a Mejor Coactuación Femenina por su participación en la película. Irma Serrano, apodada La Tigresa, también protagonizó momentos de fricción con María Félix. Ambas eran mujeres de carácter fuerte, presencia imponente y lenguas afiladas, lo que convertía cualquier encuentro entre ellas en un auténtico choque de titanes. La rivalidad entre estas dos figuras legendarias nunca fue abiertamente declarada, pero sí se hizo evidente en varios episodios donde las tensiones estaban a flor de piel. Uno de los incidentes más recordados ocurrió durante una elegante recepción. Según testigos, María Félix, con ese tono irónico y provocador que la caracterizaba, se dirigió a Irma Serrano para pedirle que cantara ante los invitados. Aunque su comentario podía interpretarse como un elogio, el tono burlón con que lo hizo dejó en evidencia que su verdadera intención era incomodar. Serrano, sintiéndose ridiculizada frente a los presentes, no dudó en reaccionar. Ofendida, se levantó y abandonó el lugar sin decir una palabra más. En aquella ocasión, como en muchas otras, quedó claro que en el universo de las divas mexicanas, los egos eran tan grandes como sus talentos, y cuando dos fieras se encontraban cara a cara, el resultado era siempre impredecible. Dolores del Río fue, sin duda, una de las pioneras más brillantes del cine mexicano, forjando su leyenda en Hollywood antes de regresar a México para convertirse en un ícono absoluto de la época de oro del cine nacional. Su trayectoria impecable, su elegancia y su belleza clásica la convirtieron en una de las mujeres más admiradas de su tiempo. Sin embargo, su encuentro en el camino con María Félix desató una inevitable tensión que alimentó años de comparaciones y rumores de rivalidad. Mientras Dolores del Río proyectaba una feminidad refinada, elegante y casi etérea, María Félix encarnaba todo lo contrario: fuerza, arrogancia y un estilo dominante que desafiaba los moldes tradicionales de la mujer. Esta diferencia tan marcada en sus personalidades y estilos no solo las enfrentaba simbólicamente, sino que se convirtió en un tema recurrente en los titulares de la prensa y en las conversaciones del público. Aunque nunca protagonizaron un enfrentamiento directo o escándalos públicos, era evidente que entre ambas existía una rivalidad latente,
alimentada más por la percepción pública que por confrontaciones abiertas. El verdadero roce entre ellas se hizo más evidente cuando coincidieron en la pantalla grande en la película La Cucaracha en 1958. Desde el primer día de rodaje, se percibió cierta incomodidad. María Félix, fiel a su carácter, no estaba dispuesta a compartir protagonismo ni reflector con nadie, ni siquiera con una leyenda como Dolores del Río. Se dice que las miradas, los silencios y las actitudes entre ambas hablaban más que cualquier palabra. La tensión era palpable, aunque las dos supieron mantener una conducta profesional impecable durante las grabaciones. Con el paso del tiempo, y lejos de los sets de filmación, esa rivalidad inicial pareció transformarse en respeto. Ambas entendieron que eran dos mujeres únicas, con estilos distintos, pero igualmente fundamentales para la historia del cine mexicano. Gloria Marín fue, durante varios años, la pareja sentimental de Jorge Negrete. Se cuenta que uno de los motivos detrás del profundo resentimiento que el charro cantor sentía hacia María Félix durante el rodaje de El Peñón de las Ánimas, María no solo le arrebató el papel protagónico a Gloria, novia de Negrete en ese momento. Para el actor, ese papel le pertenecía a Marín, quien ya tenía una carrera consolidada y merecía ese lugar en pantalla. A partir de ahí, la tensión entre María Félix y Gloria Marín se convirtió en una rivalidad silenciosa, alimentada por la competencia que ambas sostenían en la cima del cine mexicano. Marín, conocida por su sobriedad, talento y elegancia, era una figura respetada en la industria, y su presencia representaba una amenaza para cualquiera que aspirara a reinar en la pantalla grande. María, por su parte, irrumpió con fuerza, con una personalidad arrolladora que transformó su figura en símbolo de poder y desafío. Aunque nunca se enfrentaron de manera pública ni protagonizaron escándalos directos, se sabía que el ambiente entre ambas era tenso. La lucha por los papeles protagónicos, por la preferencia del público y por el reconocimiento de la crítica alimentó esa competencia constante. Otra figura destacada del cine y la televisión mexicana que conoció de cerca el temperamento imponente de María Félix fue Silvia Pinal. La propia Pinal relató en distintas ocasiones cómo la doña solía hacerle desplantes y dejarle claro, en público y en privado, quién mandaba. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante el bautizo de Frida Sofía, nieta de Silvia e hija de Alejandra Guzmán. En plena celebración, María Félix habría exigido que Silvia se mantuviera alejada y en un segundo plano, dejando en claro que ella quería ser la figura central de aquel evento, robándose por completo los reflectores de la ceremonia. Pero aquel no fue el único encontronazo entre ambas. Años antes, en una fiesta organizada por Enrique Álvarez Félix, hijo de María, en su propia casa, la doña sorprendió a todos al pedirle a Silvia Pinal que se retirara del lugar. El motivo, según cuentan, fue un detalle que a María le pareció imperdonable. Cuando Silvia conoció a Félix por primera vez, quedó tan impresionada que no fue capaz de articular palabra, situación que la doña interpretó como un desaire o una falta de seguridad. Pese a estos episodios de frialdad y tensiones, Silvia Pinal siempre reconoció el talento indiscutible de María Félix y su capacidad única de deslumbrar a todos con su presencia. Eso sí, nunca dejó de señalar lo difícil que podía ser tratar con una mujer de carácter tan fuerte y dominante. Desde pequeña, María dejó claro que no estaba hecha para seguir las reglas convencionales. Mientras sus hermanas crecían bajo el ideal de ser señoritas recatadas, discretas y obedientes, propias de las mujeres de principios del siglo XX, María se mostraba totalmente distinta. Rebelde, inquieta, libre. En lugar de jugar con muñecas o practicar costura como sus hermanas, María prefería andar en el campo, jugar con sus hermanos varones y hacer travesuras. No tardó mucho en adoptar los pantalones como prenda habitual, lo cual significaba un escándalo para la época,
demostrando desde aquel entonces que lo suyo no era precisamente seguir las normas, sino crear las suyas propias. Esta actitud generó desde muy temprano un ambiente de tensión con sus hermanas, quienes no solo la veían como la diferente, sino que, además, comenzaron a sentir celos de la preferencia que su padre tenía hacia ella. María no solo había heredado de él su carácter fuerte, sino también sus rasgos físicos. La misma María Félix lo relató en sus memorias con absoluta sinceridad. Yo me aburría con mis hermanas porque eran muy serias, muy modositas, completamente distintas a mí. Con los hombres me sentía más libre. Esta diferencia de temperamento y apariencia física no solo las distanció emocionalmente, sino que en muchas ocasiones provocó discusiones. María se sabía distinta, pero lejos de avergonzarse, lo usaba a su favor, lo cual, por supuesto, molestaba aún más a sus hermanas. Con el paso de los años, y ya convertida en una de las más grandes estrellas de México, María Félix se mantuvo distante de sus hermanas. Siempre mencionaba a su madre con cariño y a sus hermanos varones con complicidad, pero casi nunca hablaba de sus hermanas. María Félix construyó su personalidad a partir de esas diferencias. Se convirtió en una mujer imponente, que no pedía permiso para brillar, y que, incluso dentro de su propia familia, entendió desde niña que ser auténtica era el mayor acto de rebeldía y libertad. El carácter de María Félix, conocido por ser fuerte y dominante, fue uno de los factores determinantes que dificultaron sus primeras relaciones amorosas, especialmente sus dos primeros matrimonios. Desde muy joven, María mostró una personalidad desafiante para la época. No era una mujer dispuesta a seguir los roles tradicionales que muchas otras aceptaban sin cuestionar. Ella misma se describía como una mujer libre, orgullosa y con un carácter forjado en la rebeldía y la independencia. En su primer matrimonio con Enrique Álvarez Alatorre, María Félix todavía era muy joven, pero ya daba señales de ser una mujer que no aceptaba imposiciones. La relación pronto se vio afectada por infidelidades, situación que ella simplemente no estaba dispuesta a tolerar. Las constantes peleas y el deseo de Enrique de tener a una esposa sumisa contrastaban con la personalidad indomable de María, lo que llevó al inevitable divorcio. Con Agustín Lara, su segundo esposo, la situación fue similar, aunque quizás más intensa. Lara, un hombre apasionado pero celoso, se encontró con una mujer que no se dejaba dominar. Los celos del compositor, sumados a su temperamento, chocaron frontalmente con el espíritu libre y desafiante de María Félix. Ella misma relató en varias ocasiones que no soportaba los celos ni las limitaciones que él quería imponerle. Para ella, el respeto y la libertad eran innegociables. En conclusión, el temperamento fuerte, la nula tolerancia a la sumisión y su necesidad de independencia hicieron que María Félix no pudiera mantener una relación estable en sus primeros matrimonios. Ella no estaba dispuesta a ceder su esencia por amor, y prefería perder un esposo antes que perder su libertad y su carácter. Eso la convirtió no solo en un ícono de belleza, sino también en un símbolo de la mujer poderosa e inquebrantable. Hasta aquí llegamos con estas anécdotas y curiosidades de la gran María Félix. ¿Qué te parecieron? Me encantaría saber tu opinión, así que déjamela en los comentarios. No olvides suscribirte para que no te pierdas más historias como esta. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo video, con más relatos de las grandes leyendas de México. Hasta pronto.